Francisco, ¿qué me puedes hablar de tus hermanos Antonio y Josefina? Bueno, mi hermano Antonio era más liberal. Sí. Más liberal, era más, no era tanto como yo, ni como mi hermano Luis, era más mujeriego y bueno, más para. No lo he dicho, pero ya le digo, era más liberal, era más independiente. Sí, más libre. Más libre, muy libre. Muy bien. Muy libre. Eso era mi hermano. Y ya después mi hermana Josefina pues estuvo estudiando por el colegio de huérfanos, se fue a Fuengirola. Ajá. Y allí estuvo la criatura pues algunos años hasta que vino ahí a Madrid, a Valderrama o un colegio de huérfanos que había allí. Y allí se conoció a su marido. Pero después ella estudió y se hizo matrona. Ah, qué bonito. Sí. Y estaba en el hospital militar de Metro. Inclusive ella asistió a mi mujer un domingo que estaba trabajando, ella se cumplió, ella terminó de su trabajo y pasó por aquí, vio que mi mujer estaba avanzada, entonces ya no me voy. Ella vivía en la media de un Vista Alegre, vivía con mi madre. Además la asistió y nació mi hijo. ¿Y luego de tu hermana Josefina? Esa es mi hermana Josefina. ¿Que la metieron también en un psiquiátrico? No, un psiquiátrico no, ella estaba bien. Ah. Ella estaba bien de la cabeza. Lo que pasa es que los hijos eran muy liberales. Los hijos eran muy... Sí. Uno, el mayor sí. El mayor Jorge. Pero el Tomás era muy independizado de su madre, de mi hermana. No quiso saber nada de su madre. Francisco, tu padre fue ejecutado. Era buena persona. ¿Qué nos puedes hablar de eso tan duro que le pasó a tu padre? Pues mire usted, en el año 27, el Porvenir de San José, que es donde está el tanatorio hoy en día, sí, tanatorio, era la pólvora que utilizaban para el ejército de Cartagena. Ajá. Y aquello estaba cercado, una pared alta con el edificio del centro y el Porvenir estaba en el centro. Y se le pegaron fuego, se le pegó fuego a todas las hojarascas que había fuego. Y entonces, entre Pedro Lidón y Pedro Mendoza, y mi padre, que entonces era sargento, tenemos una fotografía por ahí que se tenía que haberla sacado. Porque esa fotografía, va usted a Segovia y pide el libro del año 27, y ve usted a la Casa de Cultura, y pide usted el año 27, y ve usted, si se molesta alguna vez un día, ve usted en el año 27, usted podría 3 hombres valerosos. Entonces, Santa Lucía se volcó y se fue por parte del campo, con miedo a que explotase el polvorín. Eso fue en el año 27. Bueno, pues salió el periódico ese que antiguamente salía aquí en Cartagena, decía 3 hombres valerosos. Pedro Lidón está en un banco, señor Pedro Lidón, Pedro Mendoza y Antonio Fernández Sánchez, que era mi padre. Bueno, pues mi padre entonces era sargento. Estaba en la batería de Trincabotija, en la cortina. Ya fue ascendiendo, lo montaron de sargento en Portmán, montando las piezas del 38 con 1. Wow. Se ve una fotografía que está en los artilleros, en la caña del cañón, que hay alrededor de unos 25 o 30 artilleros sentados. Estaba mi padre con el maestro Almero y 2 o 3 suboficiales más. Y no sé si entonces en aquella época estaba el teniente general López Pinto, que después ascendió a coronel. López Pinto, entonces era teniente, el señor López Pinto, que vivía en Los Dolores. Ya después nos trajeron aquí a Portmán, a Combrera. Estaba mi padre allí, entonces fue brigada y fue ascendiendo. Ya en el año 36, fue cuando empezó la guerra. Pues él estaba mandando la batería primero a Sierra Gorda. Sí. Estuvo mandando Conejo en Escombrera. Y estuvo mandando la batería de Los Dolores. Que pues yo cuando lo mandaba antes en Escombrera, yo me ponía con las piezas mirando, porque las piezas antiaéreas son muy ligeritas. Las coge usted y las mueven muy bien.
Las piezas Sí, antiaéreas. Sí, antiaéreas. Y yo me dedicaba a ver los barcos que pasaban. Bueno. ¿Sabe usted? Pues nada, pues ya después nos mandaron al Campillo, que eso está en Loma Larga, estaba en el Campillo que está en la Zoía. Sí. Pues allí había unas piezas del 1524 que disparaban por mediación de esos que mandaban para el este, mandaban desde estaban las piezas abajo y disparaban hacia arriba. Allí se llevaron una pieza a Roqueta de Mar del 1524, porque decían que Canarias en aquella época y bombardeaba a cero, porque Málaga estaba con los nacionales y Almería estaba con la parte roja. Y entonces me acuerdo que aquella vez que iba yo con mi hermano y mi padre y un capitán francés, y llevaban la pieza en un tractor, un remolque, que entonces los remolques no llevaban llevaban ruedas macizas, no llevaban ruedas de aire. Y los llevaban a Roquetas de Mar para que disparase desde Roquetas de Mar al barco que se venía al acero, casi a 10 o 12 kilómetros de la playa. Pues a mi padre, pues allí ya lo mandaron a Baza. Ya cuando la guerra, ya mandaron a Baza. Me acuerdo yo un día, íbamos mi hermano con mi madre a Aguilones, a la batería de Aguilones. ¿Tú estás? Sí. Pues íbamos al sitio delante y nos encontramos a un señor y empezó a llamarnos extranjero y nosotros nos asustamos y venía, la ordenanza de mi padre venía con nosotros para acompañarnos y mi padre entonces destacaba en Sierra Gorda. Se ve que mi padre mandaba la batería, era capitán en jefe. Y claro, nosotros nos asustamos y ¿qué pasa? Arae, se llamaba Arae. Arae, un hombre. Entonces lo cogieron y lo detuvieron, los artilleros lo detuvieron, se ve que se lo llevaron, pero era un espía que venía por la noche a esconder. ¿Un espía? Un espía alemán. Porque allí apareció también un alemán que estaba muy unido a los pescadores. Eche. Y dormía en la orilla de la playa. Y era el hombre que quería salir a pescar. Y de la noche a la mañana el alemán se perdió. Veía un tabardo de esos de cuero como llevaban ellos. Y un día estábamos entrando en la puerta de la casa, una mañana, estaba el Miguel de Cervantes entrando al entrar a la Bocana, que era donde se ponían los barcos, y empezó a pitar. Y se ve que le tiraron algún torpedo o algo, y de las 8 de la mañana el alemán se perdió. Y como allí había una boya, se ve que el submarino entró y se llevó al alemán. Y como ella se va cogido todo, había recaudado ya todas las revistas que con los pescadores, pues con aquello lo tenían ya chupado. Sabía ya por dónde entrar y por dónde tenían que mandar. ¿Qué nos puedes hablar de tu padre que fue fusilado? Pues resulta que a mi padre lo denunció un comandante de artillería que se llama Benito Pico Jorquera. Ajá. Y yo me fui, estaba en la mili y me mandaron a Valencia al parque de automóviles a sacar los hechos. Yo encantado de que estaba en el parque, cuando al poco me dice un artillero, Paco, oye, Vera, el comandante Pico quiere verte. Yo me se cayeron los palos del tambalillo. Pues me presentó a él, que estaba aquel día de jefe de día, que el jefe de día manda en todos los ejércitos. En un día al mes manda en todos los ejércitos de Cartagena. Los saludo, bajaba de mayoría y le saludo a sus órdenes, mi comandante. Se presenta el artillero Francisco Fernández, que ha sido llamado por usted. Venga a mi despacho. Mamá, voy a su despacho. Y yo cometí la torpeza cuando él se quitó la bandolera con la pistola y la colgó allí. Yo miraba la pistola, la miraba más bien. Porque te podía matar. Si hubiese querido, si no portara más disgusto a mi madre, lo hubiera matado. Lo hubiera matado porque él se sentó aquí y la pistola le dejó a 3 o 4 metros y le doy 2 tiros y lo mato. Lo que pasa es que mi madre había sufrido ya mucho. Pero estuviste a punto. Sí, eso lo pensé yo. Y miré la pistola, viene con la funda.
Y me dice, ¿usted es el hijo de Alfredo Fernández? Digo, sí, señor. Que muchas veces pienso yo, digo, señor, ¿por qué no le dije yo? Pues usted me tiene que matar. Porque y yo tenía que haberle dicho, ¿y usted fue el que denunció a mi padre? Bueno, pues, sí, señor, soy el hijo de Alfredo Fernández. Va a ver cómo se porta usted en el regimiento. Un artillero en la época de la dictadura, ¿qué va a hacer? Te matan. Y te llaman así y te pegan 40 palos y te matan. A ver cómo se porta usted en el regimiento. Dice, comandante, a lo mejor posible. Y a ver qué se porta usted en el regimiento. ¿Ese fue el que mandó a matar a tu padre? Sí. Y entonces él lo denunció. Entonces mi madre iba de rodillas a su casa porque vivía. ¿Dónde están las flores que vienen a salir a la calle? El Carmen, la calle esa. Que hay una que arregla correa y todo. Pues mi madre iba de rodillas a pedirle, dice, no, que si sale su marido me mata. Dijo, le decía, pues nada, fue el que denunció a mi padre. Y mi padre, al cabo de 13 meses preso, lo condenaron y lo fusilaron. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo mataron? Porque era militar. Ese estaba en el mismo ejército, en la artillería, en el parque artillería. Y este hombre le tenía envidia porque mi padre tenía los diplomas de eso de servicio. Mi padre ya era una eminencia. Porque la pieza que mandaba mi padre siempre la clasificamos como primero. ¿La orden la dio Franco? ¿Franco mandó matarlo? Claro, por el ejército de Franco. Lo mataría la Guardia Civil. Digo yo, entonces fusilamos a la Guardia Civil. Sí. Pues sería la Guardia Civil la que lo fusiló, pero lo sacaron a los 13 meses, está preso, lo fusilaron. Una carta que tengo ahí que nos escribió un párrafo a cada hijo. Decía, Paquico, cuando yo salga, porque a mí me gusta mucho conducir, cuando yo salga, como diciendo que ya me enseñaría. Y nada, ya nos quedamos 6 hijos sin padre. ¿Lo cogieron preso una noche? Lo cogieron preso porque se lo llevaron a una baza. Y en baza lo intervinieron y ya se lo llevaron a Córdoba ya preso. ¿Y tu padre se defendió? Sí, mi padre es que era capitán en jefe. Sí. Hasta que mi padre era capitán en jefe, como si fuera un general, algo así. Era capitán en jefe porque, modesta padre, mi padre era muy listo, era muy militar. Mi padre era muy militar, o sea que en el ejército estaba bien. En el ejército estaba divinamente, lo quería mucho. No, este tío que se ve por envidia, sí, lo mata. Lo condenó. Y ese fue el que denunció, lo denunció. ¿Te hubiera gustado matar a sinvergüenza ese? El día. Claro, si yo, cuando él me metió allí en su despacho, yo, las cosas que se pasan por la cabeza. Pues, si lo mato yo, que eso lo pensaba yo, por eso fui a mi madre, porque había sufrido mucho los pobres. Pero si no, sí le hubieras pegado 3 o 4 tiros. No, lo mato allí. Claro. Lo mato. Sí, estábamos los dos solos. Y la pistola a 3 metros de él sentado allí y yo lo colgué en un eso de la puerta, en una arcadita de la puerta, la junta con la pistola. La pistola sí la miré yo. La pistola sí la miré yo, pero sabe de que la miré. Porque primero lo veía y después miré la pistola. Y allí lo mato y no se entera. Claro que me hubiera pegado de un tiro, me hubiera muerto porque me fusilaban enseguida. En la dictadura me fusilaban enseguida. O sea, al matarlo a mi padre, allí mismo me matan. Francisco, ¿tu madre a quién le pedía clemencia y dónde fusilaron a tu padre? 2 preguntas. Pues mi madre iba a la calle Salitre, en el primer mirador que había, y le pedía clemencia a Benito Pico porque entonces mi padre estaba vivo, para que lo denunciara. Entonces, para que liberaran a tu padre. Para que le quitaran la pena. Vale. Y entonces él no quiso. Que cuando saliera mi padre a lo mejor lo mataba a él, decía. Él tenía miedo. Pero tu padre sabía ya que iba a morir. No, mi padre sabía que tenía pena de muerte. Pero él estaba 7 y pico de días que estuvo preso
Pues la prueba evidente es que me mandó la carta a mí diciendo que cuando yo salga que ella me ayudaría a mí. Va. Porque nos mandó una carta, la misma carta, un párrafo a cada hijo. ¿Y cómo vivió? ¿Y luego tu padre dónde lo fusilaron? Lo fusilaron en Córdoba. En Córdoba, el mismo Córdoba lo fusilaron. Y lo fusilaron, digo yo, ¿Qué día? el 5 de abril del año 40. ¿Y cómo llevó tu madre? Tenía 41 años. ¿Y tu madre cómo, 45 años. cómo llevó eso tu madre? ¿Cómo llevó ese? Pues con ese- mucha pena y con mucho miedo. Para mí más que había ahí una señora que se llamaba Carmen, que el marido estaba preso también. Y esa fue la que comunicaba a mi madre diciéndole que cómo se encontraba mi padre y cómo, ya después cuando lo mataron, como le mandó el telegrama a mi madre diciendo que le habían fusilado a mi padre. ¿A tu padre cuando estaba preso le pegaban, lo maltrataban? No maltrataban, no, estaba muy bien allí. No lo maltrataban. Y se lo llevaron allí y le pegaron el tiro. Se lo llevaron de Baza a Córdoba. De Baza a Córdoba. Y allí fue donde lo mataron. Francisco, ¿qué me puedes hablar de esa familia que me quieres contar? Por eso es que ellos iban a veranear todos los años a Escombrera. Pueblos de pescadores a Escombrera a veranear. ¿Pero qué familia? General Cabanella. El que fusiló a tu padre. No, es bueno, el gobierno. Sí. Porque él era uno de los generales que tenía Sí, Franco. sí, pero fue el que denunció, ¿no? El que denunció no, fue Benito Pico que lo denunció mi padre, que fue cuando mi madre fue a darle de rodillas para que le perdonara, que Vale. escribiera, Vale, para que escribiera el ese de la pena. vale. Bueno, pues esta familia de General Cabanella, con dos Crispín, que se llamaba el cuñado General Cabanella, pues de una señorita de tal. Y fue mi madre, ya viviendo aquí en Cartagena, fue mi madre a rogarle que estaba mi padre preso. Y usted ya, como las conocíamos de Escombrero, porque en mi casa estábamos bien, teníamos, aparte de mi padre militar, pues teníamos una panadería y una tienda. O sea que estábamos bien. Y se conocía todo el pueblo. Y mi madre fue diciendo, esa era que decían en el pueblo de Escombrero, que cantaba la canción esa que no hay, que bebían en el suelo. Bueno, pues la dice. Mire usted que a veces se le condena de mi marido. Si tiene usted 6 hijos, se lo come usted crudo. ¿Eso quién lo dijo? La sobrina del general Cabanella. Madre mía. Y si tiene usted, ellos vivían, ¿dónde estaba la farmacia que había aquí en la puerta de San José? Sí. 3 o 4 pisos más abajo. A veces tiene una buena conducta y tiene usted 6 hijos, se los come usted crudo. Y quiso Dios que se muriera de un mal. Quiso Dios que se muriera de un mal. Que se murió. ¿Se murió? Sí, ella. Ya digo, lo castigó Dios. Cuando le dijo a mi madre de que tiene 6 hijos y que se lo come usted con mi madre con la pena que tenía de a que mi padre, a ver si le quitaran la pena, por mutar la pena de mi padre. Y así queda la cosa. Francisco, tu padre era matrón. Sí. En aquella... Aparte normales. Pero es que Ahí muy pone. pocos hombres hay que sean matrones, ¿no? Tu padre era uno. No sé, yo sé que eso está firmado por el ministro de Industria y el rey Alfonso XIII. Sí, tu padre iba a Eso partos. estaba en la Facultad de Medicina de Valencia y estaba especializado en traumatología. Sí. Que por cierto teníamos un hueso de un muerto, lo teníamos en mi casa, se ve que es uno de los que... Sí. Lo tuvo mi madre muchas veces. Ya después, cuando ya me pasó a mi padre, lo llevó al cementerio y lo enterraron allá. Pues fue uno de los trabajos que le dieron a mi padre mejor en la Facultad de Medicina de Valencia. Un hueso. Sí. Una rótula o algo así era. Tu padre iba a partos. A partos normales, sí. Y les voy a decir una cosa, que cuando en la época del mal tiempo en Escombrera, cuando venían los tiempos de leveche, el mar se metía dentro y los pescadores no podían salir a pescar. Y claro, pues había que darle de comer a los críos. Y mi madre de la panadería que teníamos, pues va a darle de comer yo. Incluso una vez se puso una señora de parto y después de asistirla, le dio a mi padre el cuarto para que comprara carne para la mujer. Que comprara porque antiguamente las mujeres daban a luz y se quedaban en la casa un día o dos. Sí. Hoy en día salen las mujeres corriendo. Sí.
Pero en aquella época la mujer se daba luz y tenía que darle carta de gallina o algo así. Y decimos de que la asistía tenía que dar dinero para que el marido comprara carne para allá. Fíjate. Eso nos pasaba a nosotros. Se comieron los pescadores, se comieron la panadería y la tienda. Arrasaron, ¿no? ¡Claro! Usted que venían los leveches, en aquella época los leveches se vendían más dentro de la huerta de escombrera. Sí, sí. Que no había espigones, ni había nada, pues de Caboteñoso para acá estaba así. Usted, Francisco, fue un niño que vivió la época de la Guerra Civil. ¿Qué me puedes hablar de esa época? ¿Qué recuerdas? ¿Cómo se vivía? ¿Había mal ambiente? Sí, nosotros vivíamos en Escombrera y teníamos que venir aquí, aparte de Carnegre, a una mina que había ahí, que inclusive se iba también el destacamento de carabineros, que había allí un puesto de carabineros, se metía allí. Y hasta los barcos que muchas veces atracaba un barco allí en la boya de Escombrera y los marineros se iban allí yendo de los bombardeos. Y después pasamos la guerra, sí. Pero, claro, nosotros íbamos a donde mi padre nos llevaba una vez a Camprodón, allá a 8 kilómetros de la frontera francesa. Allí conocimos, por mediación de mis padres, que eran muy amigos de ellos, de aquí en Cartagena, cuando eran jóvenes, a Jesús Campillo, que era policía secreta. Policía secreta. Incluso mi padre asistió a su señora, que dio a luz allí en ¿cómo se llamaba? Camprodón, a 8 kilómetros de la frontera francesa. Este señor después se fue a Francia, que después estuvo en casa de mi madre. Y resulta que yo leí una anécdota, o sea, en un periódico que decía: el ilustrísimo ginecólogo Jesús Campillo, español, y fue el crío que mi padre asistió a su madre. Tu padre era una eminencia. Que mi padre asistió a su madre. Y este Jesús Campillo fue un traumatólogo francés que leyó en el periódico el último ginecólogo Jesús Campillo, cartagenero. ¿Era difícil vivir esa época que tú viviste de la guerra? Era en el año 38. ¿Se vivía mal? Sí. Bueno, mal se vive porque estábamos en la guerra. Pero allí vivíamos bien. Allí nos metieron por medio de Jesús Campillo en Camprodón, una casa con 5 balcones, estupendamente. Allí pasaba el río Ter, que desemboca en el Ebro. ¿Has tenido situaciones donde tiraban bombas? ¿Has tenido que refugiarte? ¿Has tenido situaciones de me van a matar? Sí, una vez, estando allí en la Unión, siempre estábamos pendientes de las luces de la Unión. Sí. Y mi hermana decía: apagón en la Unión. Y entonces salíamos y nos íbamos a un refugio que estaba hecho con un aljibe. Como decía, un aljibe, que es una piedra en el monte. Cuando esto pasó un avión y al salir del avión yo me quedé. Y eran Zapatones. Era el avión que venía a bombardear por el Mediterráneo. El Zapatones. A tiro de ametralladora. O sea, que si hubiese sido una ametralladora, se derriba el avión, se derriba. Porque pasaba a unos 400, 500 metros, no pasaba más. Rasando las casas de la Unión. Y entraba de ahí, se iba para Mallorca, que era de donde venía. Venían de Palma de Mallorca. Francisco, ¿qué me puedes hablar de esa edad? 8 años. ¿Qué pasó cuando tenías 8 años? Mi madre tenía una cabra. Una cabra. Y como no tenía, no sé, pues yo me la llevaba al monte, que hay más hierba en el monte, de las lágrimas mías que han crecido. De lo que yo lloraba en el monte, solo. Tú solo, ¿no? Llorando solo con las cabras. Yo solo. Por todo lo vivido. Y allí conocí arriba, un día yendo para el lado de San Julián, me dice un señor de los que salen fuera, dice: oye, chaval, ¿tú quién eres? ¿Cómo te llamas? Digo: me llamo Francisco Fernández Vera. Dice: ¿tu padre? Mi padre se llama Antonio Fernández Sánchez. Y allí había presos también los compañeros de mi padre. Cayetano Sena Carbonell, que era de Albatera. Inclusive una vez iban a fusilar a su yerno, mi padre, como era jefe,
en una camioneta Opel se fue a Albatera para que lo sacasen de la cárcel porque lo iban a fusilar los milicianos. Los milicianos. Los milicianos. ¿Quiénes son los milicianos? Los del equipo, gente. Bueno, eso es lo peor de cada día. Los que quemaron la iglesia y los que. Los sinvergüenzas. Sí, los que quemaron la iglesia, que eso ni eran militares, ni eran nada más que eran ladrones y de todo lo peor que hay. Y mi padre entonces habló con Cayetano, una noche se fueron de la Unión a Albatera, con el yerno, que era capitán. Ya lo he dicho antes. El capitán. Bueno, que estaba preso en San Julián. El capitán. Carbonet. Se llama Carbonet. Bueno, lo sacaron de la cárcel, ya ese señor ya no lo pusieron. Bueno, aquel día estaba yo en San Julián. Y me dice, ¿tú quién eres? Yo, mi padre, y tu padre, mi padre lo han fusilado. Y entonces, este señor Campillo, el capitán Antonio, llamó a Benito Pico, llamó a Cayetano Senna, que era el compañero de mi padre que estaba en la batería de aquí. ¿Y tu madre cómo está? Como éramos casi de la familia, ¿y tu madre cómo se encuentra? ¿Tu hermano? Usted está bien. Ella iba todos los días allí y ya comía con ellos. Como metían las cabras en el foso de San Julián, aquel un foso. Y ella me daba de comer, el señor Senna me daba de comer, comía allí. Y después, hasta que ya poco tiempo, yo me colocó mi madre en la Bazán, que era consejo ordenador de construcción en los paramilitares. ¿Qué me puedes hablar del personaje de Franco? ¿Qué me puedes hablar de esa persona, del dictador? Pues el dictador era que cuando íbamos a Cartagena tenías que pararte. Y cuando bajaba la bandera o la subían tenías que pararte porque si no, no podía haber tres hombres juntos, no podían haber porque luego te iban a Don Manuel Vidal. Que Don Manuel Vidal era el jefe del CID. Era el que mataba a la gente a palos. Don Manuel Vidal, en la Alameda de San Antón. Allí estaba el CID y era donde le cascaban a la gente para que hablara. Cascaban, le pegaban. Sí, pero muchos lo mataban a palos. ¿Sí? Sí. Don Manuel Vidal. Este llegaba a lo mejor al molinete. Ajá. Y a las pobres mujeres de la vida le hacía pasar la instrucción. Llegaba allí a lo mejor a un bar y la gente de cohibido tenía que mejor le dar manotazo a lo que había encima del mostrador. Era un chulo. No, un hombre de unos 50 y tantos, casi 60 años, pero indeseable. Un asesino. Un asesino. A las mujeres de la vida le hacía con escoba hacer la instrucción allí en el molinete. Sí, ese era Don Manuel Vidal. Y luego de Franco. Y había otro teniente, otro oficial de Marina. Otro oficial de Marina que se lo he conocido yo también. Sí. Que su hija, que estaba junto con. Nos mataron al padre de la muchacha, lo mataron ese. Y se juntó con los chavos que tenían puñado. Para darle de comer a los hijos, tuvo que juntarse con ese tío malo, que era de Marina. Luego, ¿cómo describirías a Franco tú, lo que hizo? Yo lo tuve a 20 metros de mí. ¿A 20 metros? Sí, menos. Pues cuando vino aquí a Cartagena, la gente, ¡Franco! Yo me callaba, yo me metía por medio de la gente, mira, y estaba. Se puso así en la Bazán, donde están las tres naves. Sí. Pues se puso aquí, mirando está el dique, mirando por las tres naves, estaba con la gente de general de aquella época. Y estaba ahí con su gorro. Franco. ¿Lo hubiera fusilado tú allí? ¡Joder! lo es picadillo. Yo, para matarlo, no lo hubiera matado. Hay gente que dice que se vivía bien. ¿Es que se vivía bien con él? ¿Se vivía bien? No. No se vivía bien. La gente dice, ¿qué vivía? No, señor. Exacto. No, señor, no. No se vivía bien. No. Usted fíjese, una mañana y un pobre hombre que le faltaba un brazo del almacén
de astillero y teníamos que coger la lancha, o bien la lancha Victoria o el bote número 4 a pasar a la daca de maquinaria. Sí. Y toca el cañonazo de las 8, que entonces lo tiraban en la cabana, sí. allá a entrar al Albazán, y estaba el Miguel de Cervantes allí, atracado. Y este hombre llevaba una carpeta y una gorra, y le faltaba un brazo. Y llevaba la manecica llevaba donde llevaba la carpeta. Y un teniente o un alférez de navío, oiga, ¿por qué no se descubre usted? Pero, ¿cómo me voy a descubrir? No me gusta que me falta un brazo. Me dijo. No me gusta que me falta un brazo. ¿Qué hago? Y se tuvo un hombre que parar allí, paraico, porque estaba haciendo la bandera nacional para que le saludara. Eso lo vi yo. Al viejo que llevaba la carpeta y le faltaba un brazo. ¿Cómo me iba a saludar? Si no podía dejar el brazo, eso no sé. Eso lo vi yo, leche. ¿Te hacían cantar el cara al sol y todo? Oh. Claro, y nos daban aquí a Santa Lucía un pedazo de carne de pescado de atún. Entonces, ¿dónde sacaron tanto atún de Jada? Nos daban auxilio social, la señorita auxilio social le da un pan. Iba yo con mi hermanica, que tenía 3 años, la menor, a que nos dieron un trozo de pescado y un trozo de pan a auxilio social. ¿Qué le pasó al niño ese que recibió un guantazo? Bueno, que todas las mujeres se tiraron derecho al guardia. ¿Pero qué le pasó? A que le pegaba al guardia y decirle, tú sinvergüenza. ¿Pero un seguridad le pegó a un niño? Pues claro, el crío se tiró a coger caramelo, a coger juguetes, y el guardia que lo contrataron del campo Camberro, pues se ve que les toma de que la criatura se fuera y le pegó un guantazo. Eso en la cabalgata, ¿no? En la cabalgata de los Reyes. Después en la calle del Parque, en el mismo callejón que vivía la tita Ica, ahí para abajo. En la época de Franco, la Guardia Civil, la policía, ¿os pegaban o os cogían? Y usted ve todo lo que nos pasó con la policía. Cuéntelo. Estábamos en la casa, cuando de pronto viene el guardia civil panadero, que era de Santa Lucía, y 2 o 3 policías secretas. Y nosotros la escopeta, que puede ser una pistola que tenía mi padre de los concursos de tiro, porque mi padre era el primer tirador del regimiento de artillería, iba a Granada, Segovia, o sea que estaba bien considerado. Una pistola que se la regaló la fábrica de armas de Segovia, se la regaló mi padre a otro señor más. Y nosotros la pistola la enterramos debajo de la habitación, quitamos la tapadera de la losa y la enterramos. Después salió el chupó, le echamos aceite de oliva y se hizo polvo. Sacamos la pistola. Y la escopeta del 16 de perrillo la escondimos en la cuadra. Con ese muerto yo muchos conejos después. Y mi hermano. Pues la escondimos. Y viene la Guardia Civil, miró en la tinaja. Destapó la tinaja a ver si había algo en la tinaja. Destapó en los armarios, en los cofres. Se llevó el guardamano de la escopeta del 16, que se lo vio quitarlo y se lo llevó la Guardia Civil registrando por toda la casa. La Guardia Civil os llevó la Guardia todo, Civil y la policía. Y allí ya armas no se pudo llevar ninguno porque lo habíamos escondido. La policía era... Y luego en la escuela había monjas, había curas. Cuando fuiste tú. ¿Había monjas? Sí, había cura. ¿Y os pegaban también? No, pegar no. No nos pegaban, no. Lo único que pegaba era un maestro que había en la escuela a la huerta que nos pegaba cada vez. Don Vicente. Ese sí nos cascaba. Pero las monjas no. Las monjas no, porque si mi hija iba a la Milagrosa y mi hijo iba al patronato. ¿Tuvo buena relación con la iglesia? También estuvo muy metida con Franco, en la iglesia. Mi madre nos arreglaba cuando éramos pequeños y todos los domingos íbamos a la iglesia de Escombrera. Y desde allí, José domina la parte de que tiene de Escombrera, está en alto, la lumbre, pues veíamos cuando venía la tartana de eso. Mi padre no le gustaba mucho la iglesia, pero respetaba.
Mi padre era, ¿cómo le llama esto? Que Ateo. no era ateo, es otra frase. Agnóstico. ¿Eh? Agnóstico. No creía, ¿no? Que incluso había jefes de Marina, incluso de mi padre. El padre, él no se oponía a que mi madre nos mandara a la iglesia. ¡No! Mi madre no mandaba, los regalos no mandaba a la iglesia. Pero él no hemos hecho ninguno a la comunión. Ninguno de mi casa hemos hecho la comunión. O sea que mi padre se ve que no le gustó eso. No sé, es que no sé qué frase es la que le nombra a esos señores. Porque hay una lista de personas, pero bastante, incluso teniente de marina, mi padre capitán de artillería, no es capitán, sino militar. Ella nada más que decía de marina y militar, pero que no le gustaba la iglesia. Y bueno, no, a la iglesia no iba. Tú sí has tenido. Pero no se ponía que mi madre nos mandara. Tú tenías buena relación y tenías fe. Yo sí. Siempre has tenido fe. Hemos estado en Tentegorra, ejercicios espirituales. No, Sí. De cristiandad. De cristiandad. Estuve yo y después fuimos matrimonialmente, mi mujer y yo también fuimos. Muy bien. Sí, señor. Eso sí. Yo soy católico. Yo rezo por la noche cuando me voy a acostar a mi mujer y a mí. ¿Cree que hay vida, no? Después de la muerte. Bueno, eso ya. Yo lo que le digo a usted es que estoy solo muchas veces aquí y quisiera que me saliera mi mujer. Que viniera. Que la viera. Ya. Yo estoy sentado ahí, solo, y quisiera que mi mujer me saliera. Eso cuando reza, ¿no? Que me hablara, que estoy solo ahí. ¿Por qué no me sale? Siempre que no muerto, salme, háblame. Eso hablo yo muchas veces. ¿Y también te pasa con tu padre? También te hubiera gustado verlo, ¿no? Sí, claro, por supuesto. No, usted, que yo tenía 11 años. ¿Cómo lo llevaste tú, siendo tan joven, sin padre? ¿Cómo te educaron? ¿Cómo cogiste esa educación? Bueno, pues yo trabajando toda mi vida. Toda tu vida. Toda mi vida trabajando. No puedo decir, me gustó el baile porque sí. Y cuando yo venía de Cabo Tiñoso me iba al baile. ¿Te ha gustado la fiesta? Sí. Pero no, la fiesta, pero no la juerga. Ah, bueno. No, Con control. La fiesta, pero no la juerga. Yo he estado mejor en Cabo Tiñoso cuando me mandaron a Cabo Tiñoso. Se lo voy a contar, de la batería. Señor Francisco, ¿qué nos puedes hablar de las baterías? De esa mili que hiciste. Bueno, pues resulta que estando yo en el parque, llega un artillero y me dice, después de hablar con el comandante Pico Gol, que era el capitán del Mon, que era familia de la farmacia que había que entrar al puerto de San José, era el capitán del garaje. Y me mandaron a la batería. Y me dice un artillero, Paco, el bitter sale para Cabo Tiñoso. El bitter sale para Cabo Tiñoso cargado de ladrillo y de arena. Porque resulta que entonces no había dormitorio. Lo que había eran barraconas de madera. Y estaban empezando a hacer el dormitorio. Y allí había un forocho, una cuba de agua. Digo, bueno, pues a lo mejor me mandaron allí. Ajá. Cuando yo llegué a Tiñoso me presenté al capitán castellano. Y me estuvieron 2 o 3 semanas allí sin hacer nada. Yo cogía el coche, lo arrancaba, el mismo garaje lo desarmaba, el carburador, la batería, todo. Todo eso lo hacías tú. Eso lo hacía yo. Porque sabías de mecánica. Es que ya a mí me gustaba. ¿Te gustaba? Y a las 2 semanas ya me pusieron guardia. Me pusieron de guardia. Y nos mandaban una batería que no había ni piezas ni que nada más que un sargento que llamaban Atalayón. Atalayón. Pues ahí nos mandaban abajo todas las semanas a un puñado de artilleros, 3 o 4 artilleros y un cabo.
Pero ya les digo, si a ver nada. Bueno, pues allí estuvimos haciendo hasta que ya pusieron las piezas, el 38,1. Allí el puesto de mando lo pusieron en un sitio que le llamaban La Picadera. La Picadera. La Picadera, que era donde estaba el puesto de mando. Que allí, aquello costó mucho en hacerlo. Unos canales que hicieron en el monte con unos cables desde el cable de La Picadera a la C1, que era donde yo estaba, porque yo había dos baterías, la C1 y la C2. El 38,1 y el GC24. Pues nada, allí había una pieza que no coincidían, los disparos de las dos piezas no coincidían. Y entonces el maestro Seller, que era el maestro armero, con los tenientes, cogieron una estrella que sale acá por aquí, por poniente, y se va corriendo al final de poniente, una estrella que corre mucho. Para coincidir las dos piezas, coincidir el disparo, las dos piezas, la puntería de las dos piezas, la C1 y la 1 y la 2. Hasta que un día ya pues hicieron el disparo de un disparo de la primera pieza. Ahí, que yo carga, el proyectil pesa 886 kilos, 80 y pico kilos de pólvora de macarrón, el cañón a 2 brazas de la defensa para la caña, entre dos artilleros no podíamos abarcarlo, porque la caña del cañón seguramente tendrá unos 16 metros de larga. Sí. El ánima del cañón está con unos 76 estrías, que equivale a lo que tiene el cierre Purdey, que es la parte de atrás con lo que se tapa la boca del cañón. Eso tiene cuando... Bueno, ahora vamos a los proyectiles. Los proyectiles están llevados en una estantería y están forrados con acero, pero forrados con goma, para peligro de no rozarse. Y por mediación de un ascensor, lo va bajando abajo a una vía que hay un monocarril y un cambio que va para detrás de donde están las piezas, que está el elevador. La pieza se pone en posición de tiro a unos 45 grados. Y entonces, por mediación de un ascensor, primero se sube el proyectil. Y la pieza está inclinada. Sale un extractor, introduce el proyectil. Y después baja otro elevador y se saca otro brazo para meter la pólvora. Te la digo con alrededor de unos 80 y pico kilos de lo que tiene. Se dispara por mediación, la pieza se dispara por mediación de electricidad o manual. La pólvora lleva un sistema de pólvora en la parte de atrás de lo que es de los macarrones, es una pólvora más ligera. Y por mediación de un estopín que va pegado al cierre, se puede disparar. O sea, usted que quiere disparar la pieza o por electricidad, la puede usted disparar. Una vez que se ha cerrado el proyectil y la pólvora, hace un cuarto de cierre y hace esto así. Y se introduce lo que es el engranaje que tiene la parte de atrás del cañón, y ya se cierra y se introduce estos engranajes con el que tiene la pieza. Porque la pieza de los proyectiles no son lisos, o sea, el cañón no es liso, va estriado, que es lo que le da la potencia al proyectil. Qué interesante. Cuando disparaba la primera pieza, usted observaría que el primer disparo va a un barranco y el disparo se pierde en el barranco. Pero cuando dispara la segunda pieza, es como si fuese pasado un cartapilla, porque arrasó todo lo que es el monte. El fogonazo que pega
arrasado todo el monte y le ha dejado todo levantado, todo el monte levantado, todo lo que, la hojarasca y las matas, romero y eso ahí, todo eso lo lleva para adelante. Una vez que ha disparado la pieza, observa usted cuando el primer disparo, bueno, el primero que cae en el mar, a unos 25, 14, 15 o 16 kilómetros, pega un impacto, pero a los 6 o 7 segundos ve usted otro disparo a unos 25 o 30 kilómetros. O sea que la pieza, el cañón, el proyectil hace esto, como si fuese un delfín. Pega un impacto primero y después se mete por bajo de agua y ve usted el disparo final, lo verá usted a unos 30 o 40 kilómetros, o sea, a unos 8 o 10, 12 kilómetros de donde ha pegado el primero. Ya. Luego nos bajaron el 15-24, que tiene, alcanza 22 kilómetros y empieza a 45 kilos los proyectiles. Wow. Curioso. Sí, eso es el 15-24, esa es la más pequeña de Jorel, le llaman Jorel. Ajá. La C1 y la C2. Pues esa ya nos mandaron los artilleros, ya faltaba personal porque denunciaron y nos mandaron de la C1 a la C2, nos mandaron a hacer ejercicio de tiro y a disparar también. Pues esto estaba el blanco, la parte de atrás de la isla de Escombrera, y el que se ve que un disparo que se vio precisado para pegarle al blanco. Sí, ya lo creo. Y aquí. Luego terminamos el tiro y nos veníamos. Allí cogíamos el esparto en el monte. Lo llevábamos al mar, abajo. Se cocía, tenía una semana en el mar y se secaba arriba. Se extendía en manojos de esparto, montones. Y después, una vez que se había secado, se picaba con una maza, como las que suenan en el pueblo de Perín, porque en el pueblo de Perín dice, en el pueblo de Perín no hay ayuntamiento ni plaza, y a la postura de sol cogen el esparto y la maza. Y eso se hacía en la batería. El que sabía hacer soga y todo eso, y había 2 artilleros que sabían hacer los suelos de las esparteñas, porque la esparteña es más sana que eso, y aparte el chupe que tenía el capitán, porque pudo de sacar material del parque que tenía que pagarlo la batería, pues lo cogíamos nosotros del monte, igual que la leña de la comida. Todos los días 2 artilleros con una soga en pico cogíamos el romero para hacer la comida, y no se llamaban los trepas del parque artillería que tenían que pagarle también la leña. Y entonces el chupe para la batería. ¿Tú, Francisco, limpiabas los cañones, arreglabas los cañones? Sí, Háblanos de todo eso. Con el maestro Sellé. ¿Cómo era? Pues mire usted, eso era uno de esos de tener un limpiado, como una escoba, ¿no? Una escoba, no me acuerdo cómo llamaba eso. Y nos poníamos 6 o 7 artillerías y otros 7 artillerías aquí. Y pim, pam. Y el maestro se echándole cacharros de gasoil. Y como la pólvora se queda pegada en la mina del cañón, todavía se ve sombra. Entonces incluso ya de una vez, cuando ya se había limpiado y se había secado, se metía en un astillero. Lo metíamos dentro, un astillero pequeñito. Lo amarrábamos de los pies y la lata de la grasa se ponía en la punta del cañón con una soga. Y nosotros nosotros tirando al artillero para atrás, iba dándole la grasa al cañón hasta que se tiraba al final y se limpiaba. Con la acústica, cuando lo metíamos, él quería voluntario meterse. Se metía dentro del cañón. Sí, dentro de la pieza. Era grande. Dentro de la pieza. Era ancho. Era chiquitillo. Vale. Chiquitillo, y se metía ahí y lo sacábamos con la cuerda hasta llegar al final. ¿Tú también los preparabas, disparabas los cañones? Yo estaba en la mesa calculadora abajo, con el teniente Chiribella, que mandaba, después de mando de la picadera, mandaba porque se fue en la primera mesa calculadora que se hizo en España. Fue gente de Cartagena, la Guardia Civil, toda la jefatura marina y todo por al nacimiento de la primera... La inauguración. La inauguración de la primera
mesa calculadora. Yo estaba en la mesa con unos auriculares y un aparato recibiendo los avisos que se mandaban desde la picadera a la pieza. Y ya la pieza eran unos relojes que habían, un automótico, un motocillo que había. A la distancia que iba al barco y todo eso, para mandar al disparo. ¿Llegasteis a hundir alguno? ¿Le disteis a alguno? ¿Hundisteis barcos? Bueno, es que relativamente al barco no se le puede tirar. Porque usted se ve que si este es un barco que tiene 200 metros, porque se disparaba a un blanco. Ajá. Pero siempre se calculaba la distancia que podía tener un barco. Y usted observe que si hace un disparo a 60, 70 metros del barco, es un blanco que hace usted en el disparo. Porque es más grande el barco que lo que se puede. Claro. Si el barco tiene 200 metros o 150 metros, y usted pega 50 por el hundido. Claro. El hundido. Y eso es lo que se mira. O sea, que no se tira siempre derecha al blanco, pues se destruye. Sí. Se tira a lo mejor a 60, 70 metros o 80, o lo que fuese, pero no directamente al blanco. ¿Tú también los arreglabas? Bueno, yo ayudaba. El mecánico, ¿no? Claro, llegábamos a limpiar la pieza, lo que te decía, lo que te mandaba el sargento. Aquí te mandaba un sargento, el teniente mandaba un sargento a cargo de los artilleros. Luego te llevaba a la hora de poner, había un motor que tenía que darle con gasoil en marcha, como una base se pone un cartucho como de pólvora al motor ese y este día se arrancaba, era para que no había luz eléctrica, no, allá era solamente con la luz que es un motorcillo automático que se ponía allí. Sí. ¿Te gustaba, no? Sí, me gustaba bastante. Y luego yo, cuando decían de venir, pues me venía andando. Desde Cabo Tietoso a Cartagena. Como íbamos todos con esparteña, ahí te se gastaba la esparteña, te hacían un vale y el brigada te hacía uno. O te daba otra esparteña. Desde el capitán hasta el último artillero con esparteña. Yo cogía el sábado, cuando en la funda de la cabecera, metía a la carrera y las botas. El campillo a la Torre Nicolás Pérez. Y de la Torre Nicolás Pérez, donde tenía el bar El Lirio, un bar que había allí, abajo para cantera. Llegaba al asilo de la Rambla, a la Alameda San Antón. Y en la fuente que había, me quitaba la esparteña, me ponía las botas, me ponía las arenas, pues me enviaba un jefe y me iba a casa de mi madre. Y el lunes andando otra vez. Pero el lunes ya no íbamos 5 más. El lunes ya a la hora que llegara a que te hiciera el servicio de la Guardia Originaria. ¿Muchos kilómetros? 33 kilómetros. ¿Todos los días? Cada día. Yo me venía andando y yo nunca calculé el tiempo que tardaba. No tenía reloj. Bueno. Pero yo me chupaba el camino. Venía andando el más ligero que si fuera un deportista. Como digo, botas en mi chaqueta y andando a Cartagena. Y el lunes voy andando, después nos contamos uno de la Medilegua, otro de la Casa de la Zorra, de la Torre Ciega, y todos nos juntamos hasta la batería. ¿Qué pasó, Francisco, en Perín? Pues resulta que había un brigada allí en la batería que no me quería. No me quería, pero conmigo no se metía. No, que un día me venía con permiso, pues llamaba a la central de la Media Legua, que estaba de ingeniero, y desconocían a mi hermana que vivía en Vista Alegre, para que yo me viniese otra vez, para que el tío, solamente para perjudicarme, para que déme el permiso de que yo había. Para un día me mandan llamar, y me dice mi hermana que están llamando de la batería que Botillo de que tú tienes que ir. Pues nada, pues nos vamos, cogemos el coche de Perín, mi hermana, la que es matrona, entonces estaba solterica, mi madre y yo, y nos vamos a Perín. Mi madre se queda en Perín y yo voy para la batería. Llegamos ya a la batería, me presenta el periódico, vete por ahí, a mala leche. Bueno, me quedara por la batería.
Y yo me fui a pescar. Abajo, ya quería coger 2 pescados, 2 serranos así. Y se lo di a la mujer del capitán, a doña Lorita. No tenía hijos, una mujer sevillana muy guapa. Y ella no lo quería. No, señor, doña Lorita, esto para el capitán, porque es un cardito que es un pescado de roca muy bueno. La mujer se queda para ella. Bueno, hasta este día un artillero. Paco, que te presente el cuerpo de guardia. Hasta que me voy allá al cuerpo de guardia y me encuentro a mi madre y a mi hermana allí, que se habían ido andando de Periaca a Botiñoso. Mamá, ¿acaso está aquí? Ay, conmigo que me voy al capitán. Eso es mi capitán. ¿Qué desea ver? Y me dice, resulta que si me da usted permiso, porque a mí mi madre y vamos, David. Y yo, a ver si la puedo comer. Pues claro, hombre, venga. Y nos vamos. Y nos fuimos a París y aquella noche pudo dormir en París, con mi madre y mi hermana. Nada, y se quedaron allí. Y otro día yo cogí la y me fui a para la batería y no pasa nada más que eso. Que estoy a mala leche, no quiso que yo. A mala leche no quiso que yo, que el permiso mío. Y así me hizo 2 o 3 veces. Me quitarme el permiso. 2 o 3 veces. Sí, ya lo creo. Ya lo creo. Tío, brigada que era brigada de estos de la guerra. Y claro, se ve que se había enterado de que. Porque allí cuando me mandaron el carnet mío de conducir, lo vi yo encima de la mesa del capitán, de brigada. Se ve, al lado había otro papel. Seguramente algo para perjudicarme a mí. Y por eso me quitaba el permiso. ¿Qué nos puedes hablar de la mili? La mili. Pues nada, vamos al concurso. De eso nos pusieron primero de. Cuando yo ya era veterano, pues vinieron los de la quinta del 40 y. Tú eras joven. Ahora yo tenía. Porque nos fuimos. Yo soy del 48. Y nos fuimos a quinta tercera. Ya me fui en el 49. Y estaba el 47 en activo. A nosotros después nos licenciaron a los 18 meses. Y a los de 47 a los 24 meses, a los 2 años. Pues nada, después nos trajeron aquí al parque, cuando ya éramos veteranos, a darle la destrucción a los artilleros. Y a cada artillero le mandaron 2, 5, 6 o 7 artilleros. Yo estábamos achantados ya a la sopa. Yo le decía a los artilleros, vosotros mira, pues viene el sargento o el teniente a descansar. ¿Cómo se llama Franco? Franco, no sé qué más. Sabiendo el nombre del Franco, ya está. Y yo, ¿viene alguien? No, pues, a la sombra. Y nos ponemos a la sombra una pareta. Y después hacía 2 o 3 ejercicios de firme y ya está. Y yo con él pasaba la mil estupendamente. Después nos mandaron de marcha, nos mandaron a Rodán, andando, con la moto que llegamos con la bota, el mosquetón, las cartucheras, para. Hicimos desfile también, el desfile de la Victoria, ahí en la puerta del ayuntamiento. Y nos mandaron a Rodán, allí comimos allí las piezas antiaéreas, tranquilamente. O sea que en la mili lo he pasado bien. Lo he pasado bien porque me vine 2 o 3 veces rebajado al hospital militar por formación del estómago y encantado. Con todo eso me iba a la batería y ya listo. O sea que lo he pasado bien, ¿no? ¿Te gustó? No se meter conmigo. No, pues yo me portaba bien en la batería y conmigo no tenía queja. ¿Era obligatorio? Sí. ¿Y tú crees que tenía que seguir así? Claro, hombre, además que te llamaba el ayuntamiento. Cuando cumplí la edad te mandaban una citación. ¿Pero a ti te gusta que hubiera sido obligatoria? ¿Te gustaba? ¿O no querías ir? Me gustaba porque tenía que dejar el trabajo y yo es un trabajo nato. Yo he sido un trabajador nato. ¿Has trabajado mucho? Mucho, sí. ¿Y te ha gustado? Me ha gustado trabajar. Además, ya he cantado en el trabajo. A mí me gusta el trabajo. Porque hay días que tú dices, ojalá no hubiese venido a trabajar. Sí. Y hay otros días que el trabajo te alimenta, te ayuda. El trabajo te ayuda y estás contento porque ves tú que estás desarrollando el trabajo que te han vendado. Y lo estás desarrollando y te vive eso. Yo estaba aquí con mis hijos aquí. Y el teléfono, oye, espera, que te ponemos el taxi del Madrid o la furgoneta
En la puerta de Río Tinto, que se ha caído el elevador de Cajelones de un silo. Pues nada, pues a trabajar. Así a mi mujer, que me voy. Iba a ir a la puerta de eso, cogía eso, llegaba a la fábrica, ponía la máquina en marcha, la pantalla y el cacharro de los electrodos, y ya no me mandaron. Y estaba maniobra y los mecánicos. Maniobra para coger con la grúa la cinta de los cajilones, porque se había roto lo que era el elevador de cajilones, que es lo que elevaba el producto, el urea, el sulfato, a los silos. Y decimos, pues, ¿qué pasaba? Que llegaba por la noche de cena y un pollo asado. Y teníamos de llamadas 3 horas extraordinarias. Y a las 3 horas extraordinarias, si te 10 continuos de trabajo, pues todo era lo hecho. A 100. A lo mejor te trabajo un sábado, un viernes, y si era un sábado, tenías que tirar el sábado toda la noche hasta el día domingo. Y claro, pues todo eso está arreglado. Yo cuando llegaba a casa, pues para un puñado de horas extraordinarias, a 100. Porque de momento de llamada eran 3 horas. La llamada nada más. Te pagaban bien. Y te pagaban bien. Sí. 80, 90.000 pesetas. Bueno. Sí. Una vez vino un barco de ácido. ¿Un barco de ácido? Sí, alemán, italiano. ¿Cómo fue eso? Y estábamos Alfonso Gómez, Alfonso Conesa, Narciso Avilés y yo. Pues llegamos allí, cogemos ellos ya los martillos, yo cogí la máquina de soldar, la preparé, el carro soplete, porque aquel día tenía yo que soldar y cortar. Era la tubería de 6 pulgadas a embonarla a una válvula que traía el barco. Sí. Y entonces, cuando yo tenía todo preparado, podía decir el capitán del barco que no quiere descargar el ácido. Yo, Alfonso, este muchacho de alumbre, Alfonso, que fíjate que no quiere, pues mejor para nosotros. Levantó amarra y tomó el barco y se fue. Y nosotros nos quedamos a 2 velas. Pero no vimos las horas extraordinarias, le habíamos mucho por nosotros ya. Las 3 horas extraordinarias. ¿Por qué se fue? ¿Por qué? Ya se fue a Italia. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no quiso descargar allí en el fertilizante? Digo, bueno, oye, pues yo puedo preparar todas las herramientas y los carros sopletitos. Vámonos, por esto. Picamos la tarjeta y nos vinimos y ya está. Bueno, si no quiso el capitán, nosotros no tuvimos la culpa, nosotros teníamos que estar preparados para cortar la tubería y monar a la válvula. No quiso, por esto, mejor por los otros. Tú has trabajado también con barcos que venían, ¿no? Claro, los barcos que venían, y los barcos que venían de Perita. Perita. Que venía un cocinero que nos traía bolas de queso. Pepe traía bolas de queso y me daba las bolas para que yo las vendiera. Y a mi casa nos faltaba, el queso nos faltaba en mi casa. Unas bolas de queso. El chistera o el gallo. Y las vendía ya a 800, 900 pesetas. Me daba Pepe que y luego, como yo tenía animales, venía cargado de trigo también. Y yo tenía trigo para los animales. O sea que estaba encantado con los cocineros. Yo me daba eso. Francisco, ¿qué pasó el 4 de julio? Era el día de mi santo. El día de tu santo. Era mi cumpleaños. ¿De tu cumpleaños? El día de mi santo en octubre. Eso fue julio. Y se lo pegó fue a la refinería. Allí murieron 5. Sí, eso fue no, el hijo el sobrino de jefe personal. Murió también, muchacho joven. Bueno, pues resulta que se le pega fuego a él y allí vino gente de Marina, que son muy expertos, la gente de Marina, una bomba de escataría para contra incendio. Y nos llevaron a la refinería y venga, fertilizantes. Y nos sacaban de 10 en 10. Y nos dicen, venga, hay que traer por mediación del jefe de seguridad, que hay unos tanques de espumógeno arriba de la cabana, hay que ir a recoger. La cabana era un caserón que había. Por mediación de que resulta que
que como la refinería tiene espumógeno, eso del contratista hay que bajarlo. Pues nada, nos vamos en un Pegasus para cortar morro y nos llevamos. Y digamos, por medio había un marinerico echando el agua al tanque y otro echando el agua al marinero. Entonces usted, al tanque ardiendo, porque era un tiempo de levante el que venía, Sí. que esto era el tanque y la virola, no se llamaba virola, la virola esta se la había jalado el fuego, había fundido y esta estaba entera. Pues nada, vamos, pues llegamos allá arriba, cogemos los depósitos de 25 y 50 kilos de espumógeno, lo bajamos. Y cuando llegamos allí abajo, dice uno de la refinería que no nos quería, los de la refinería a los facilitantes no nos querían. Venga, oye, ajá. Y dice un compañero mío, dice, muchacho, mira, coge un tanque, dice, mira, este te lo tiro en la cabeza. Vosotros que estáis aquí, que no hay incendio ninguno, y nosotros venimos de ahí arriba, pasando por el medio de los tanques de incendio, y nos vas a decir que bajemos aquí, con este tanque te tiro y te chafo. Y nos bajamos y nos quedamos allá en la refinería, ahí bajo al tanque. Después nos dieron de cenar, y decía un marinerico, decía, se le pega mucho fuego desde la refinería, y dijo, uy, ya está contento. Y se dieron medio saco de pollo. Nosotros no teníamos ganas de comer. Y el marinero, los pollos asados, empezó a hacer el saco. Y yo pasé miedo. Claro, Yo pasé miedo porque nos mandaron de fertilizante para allá a cargar medio saco de cenizas de pirita y teníamos que cargar, pues si pegamos una explosión al otro tanque hacia un caballón. Y yo no paraba de tener, me dice uno de los que sacaba los sacos, dice, y Paco, ya no voy a estar ligero que mira al otro que no estaba haciendo nada. Yo con el miedo que tenía, pues no paraba de llevar el saco para allá y venga, y la perita de ceniza pues, mojada, pues pesaba bastante. Y me llamó la atención, muchacho, ya. Yo digo, pues siempre ya no hago más nada. Ya digo, ya fue, pues, ya nos venimos para acá, para casa, y ya está. Le traje una serie a mis hijos, una serie de pasteles que le vi y esto para mi casa. Comida no faltaba, ¿no? ¿Qué nos puedes hablar, Francisco, de la cacería? Oh, eso es mi hobby. Pasión. Un día íbamos cazando, pasan muchas anécdotas, en la caza pasan muchas anécdotas. Iba un señor que se llama Antonio Alarcón, Antonio de la Sierra, que vivía en la Cuesta Patente en la Sierra de Madera, su hijo José Antonio y yo. Íbamos entrando al Golgué, de la Esperanza para el Golgué. Se quedaron los perros puestos, llamamos perros Ponte. Braco, señor Alarcón, y nosotros perros Ponte. Se queda la perra de muestra, sale el conejo, la tira y se va. Herido. Y le digo, ellos se van. Andando, y yo digo, yo me quedo aquí para sacar el conejo este. Ah, dijo, que me quedo. Me voy a un cañar y cojo 2 cañas. ¿Cómo resulta que la gazapera, la coneja cuando pare derecho, no hace esto? Pare derecho un canal. ¿La coneja? La coneja cuando pare. ¿Sí? El conejo se nos fue. El dinero se nos fue. Sí. Y entonces yo vi que voy a por la caña y le tiro y toco el conejo y una cepa de caña y me lo saco. Saco el conejo. Y me voy andando y eso fue cazando. Y yo siempre llevaba unas piedras en la mano. Y hasta esto me sale un conejo, hizo así. Y le tiré y lo maté. Le di en la cabeza al animal y lo maté. Y me lo colgué. Pero esto también pasó ya casi 20 minutos más. Pues sí que tuviste puntería. Sí, siempre sí. Y cuando sale, yo llego, cuando estaban ellos sentados tomando un cigarro, llevamos la bota vino, tomando un trago de ellos, me voy a dar la vuelta yo para que no me vieran los 2 conejos, me pongo de lado, es más que se vaya uno. Yo llevo ya en la percha. Y cuando llega allá, dice José Antonio, el hijo de Antonio de la Sierra, dice, adiós, pues si trae Paco. Dice, pues por vida Dios conocerá. Dice, por vida Dios conocerá. Llegué allí, como usted se conoce. Claro, yo llegué allí con 2000 conejos que se habían metido dentro, le metí la caña y el conejo ya estaba muerto. Todavía iba herido del tiro. Y yo,
y el que yo mateaba. Pues ya que seguimos cazando, se mataron 6 o 7 conejos más. Ya, pues nos fuimos para eso, ya no vinimos. Pero me han pasado varios casos en la caza. Una vez me escapó un tiro y pasó el tiro entre mi compañero y yo. Llevaba la escopeta del 20 de perrillo. Y al meterme en el puesto de la perdiz, yo oí un zorro a ladrar. Y metí un cartucho a la escopeta, que no tenía que haber hecho eso. Entonces yo le di, al meterme en el puesto, le di con la pierna a una piedra y entonces dio en el perrillo y se escapó el tiro. Estaba como estamos los dos, por el tiro, menos como estamos los dos. O menos. Eso hubiera sido una perdición porque, aparte de muerto, lo que las escopetas me la habían dejado un compañero, hubiera sido un trastorno fuerte. No, ya. Hubiera sido la muerte. Pasó el tiro, claro, al darle, no tuvo fuerza a la piedra para levantar el perrillo y rebaló y pasó el tiro entre los dos. ¿Viste en la vida? Sí, pero el otro y yo. Otro día íbamos cazando por Atamaría. ¿Sabes dónde está Atamaría, no? Sí. Íbamos cazando y se queda mi hermano en una de esas de corona de girasol. Acogió una corona y yo me quedo atrás. Y le digo yo a los compañeros, tened cuidado que las jarastas que tiran de la proza de las flores, los conejos se quedan fuera del cementerio. Hasta está un conejo. Y le tiro y entonces hace mi hermano, ¡ay! Y le dijo José Antonio, mirad los ojos. Y le clavé a mi hermano 7 u 8 perdigones en el cuello. ¿Cómo me veo yo a figurar? De que mi hermano se había quedado agachado allí detrás? Lo podía haber matado también. Pues claro. Claro, salió el conejo y mi hermano se quedó allá. ¡Ay! Claro, y entonces le dijo José Antonio, mirad los ojos primero. No, claro. Entonces mi hermano dice, oye, cuida a mi hermano, yo me quedé blanco. De ver lo que le había hecho a mi hermano. Entonces me echaron a mí, llegaron a mí y vieron que unos pomos clavados, pero nada, poca monta, porque el plomo no, eran perdigones de 6, poca monta, y no pasó nada. Pero no ha pasado varias anécdotas, en la casa ha pasado varias anécdotas todavía, sí, cosas que las cuentas y da miedo de acordarte, pero mira, son así. Yo he cargado los cartuchos, los he cargado yo. Tenía máquina de rebordear, de recalibrar. Porque recalibrar, tengo una máquina así, que mete los cartuchos con un rodillo y cuando lo mete ahí y le da una manivela, el cartucho se le quita todo lo que es la expansión que ha tenido dentro del cañón de la escopeta. Sale como si estuviera nuevo. Eso lo tengo yo ahí. Tengo 10 kilos de perdigones del número 6, que lo compré en Alcantarilla a 32 pesos. Todavía lo tengo ahí. Las 2 escopetas las tengo en el cuartel de la Guardia Civil. Mi hijo las ha entregado por la edad. La que me lleve esa. Fue mi alegría. Pues habíamos 72 tirando y me los llevé al huerto, a los valencianos, me los llevé al huerto. Salían los promos, los perdigones, los palomas, pájaros, y me los cargaba en el primer tiro, me los llevaba. De 9 tiros, 9 palomos. Y en el quinto 10 me salí de izquierda a derecha y salí. Me fue el primero y en el segundo lo maté. Y maté los 10 palomos, que me salieron 72 tiradores y 10 chapas puestas en la plaza. Con el callata, 6 chapas puestas, ganas por mí, por eso. Y esa está. Francisco Fernández Vera tiene ese puesto. La llevó a mi mujer una platera ganada por Francisco Fernández. Está puesta que yo. Y la otra, esa era de mi mujer. La otra, esa era de mi mujer del Parchí y de todo eso. Tengo otro también eso de la bola, ¿cómo se llama eso? La petanca. La petanca, sí. Esa también está ahí. Esa es mía. No soy deportista.